Dios os bendiga a todos, sobre todo a los hermanos que hoy vienen por primera vez al seminario. Vamos a ir despacito porque es un tema bíblico que hablamos acerca de las epístolas de Pablo. Entonces, Pablo tiene una profundidad bastante fuerte, pero vamos a intentar que sea bastante sencillo, vamos a intentarlo. Y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Tenemos 3 meses por delante, gloriosos, todos los lunes a partir de las 7:30. Y os he cogido el teléfono y la iglesia, porque luego tenemos un grupo WhatsApp, y en el grupo WhatsApp ahí enviamos las fotos, enviamos los audios, para que a lo largo de la semana pues podamos repasar la clase, y si hay algo, por ejemplo, que no puedes cogerlo oportunamente mientras que se está desarrollando, pues luego en casa tranquilamente te pones el audio, te pones las fotos, porque todo lo que sale por la pantalla es el comentario del libro y todo eso lo vamos a pasar por el grupo. Así que si te pierdes algún detalle y te gusta y no lo has podido apuntar, tranquilo, porque luego enviamos los audios, enviamos también las fotos y para que no te pierdas nada. Antes de nada vamos a presentar todas las cosas al Señor para que el Señor tome el primer lugar y el control y que Él dirige esta clase. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Soberano del cielo y Dios de toda misericordia, te damos muchas gracias por esta tarde bendecida, que en tu paciencia y en tu gracia a ti te ha placido en bien, Señor, de reunirnos siempre para lo mejor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy se reúnen para estudiar tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestra mente, abras nuestro corazón para entender las maravillas de tu ley. Gracias, eterno Padre, por los hermanos que vienen por primera vez. Gracias por los hermanos de Tetuán. Gracias por los hermanos de la iglesia de Raíz de Sion. Gracias por Alcorcón. Gracias por Palomera. Y por todos los demás hermanos que ya han venido varias veces al seminario, te pido que tú los bendigas en su casa, sus hogares, sus familias. Padre, que ellos puedan ser luz en medio de la oscuridad, que puedan ser luminares, que resplandezcan en medio de esta generación maligna y perversa, que puedan ser ejemplo de los creyentes cada día y que tú nos enseñes cada día tu palabra para seguir en comunión contigo. Gracias, eterno Padre, que tú los bendigas en las iglesias que tú los has plantado y que puedan ser de beneficio y de edificación para tu pueblo. Muchas gracias por esta tarde, la presentamos delante de ti para que tú tomes el primer lugar y que tú me des la facilidad de palabra, agilidad de lengua para poder compartir todo el consejo de Dios. Que tu Espíritu Santo tome el control y que sea tu Espíritu Santo el que nos bendiga y nos llene a través de las Sagradas Escrituras. Gracias por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedir al hermano Manuel de Raíz de Sion que siga orando. Bendito eres, soberano Dios. Muchísimas gracias te damos en esta tarde, Padre, porque a ti te ha placido de tenernos aquí reunidos, Señor, y es para lo mejor, para adorar y para bendecir tu santo nombre, Señor Jesús, y para estudiar y escuadriñar tu bendita palabra. Gracias, Jesús. Te pedimos, Padre, que tú vengas dándonos en esta tarde sabiduría de lo alto, Padre. Ven dándonos capacidad de almacenamiento, Señor Jesús, para que todo lo que aprendamos en esta tarde, Padre, tú nos ayudes a ponerlo en obra y en práctica, mi Rey. Muchísimas gracias te damos, Padre, por las almas que aquí nos encontramos. Aleluya. Te pido, Señor Jesucristo, que tú vengas bendiciéndonos de una manera especial, Señor. Te pedimos, Padre, por aquellos que aún están viniendo, Señor Jesús, para que tú los traigas bien, Señor. Amén. Bendito eres. Te doy gracias, Señor, por la vida de nuestro profesor. Sí, Te pido, Padre, que tú vengas bendiciéndolo en gran manera, Señor Jesús. Aleluya. Ven capacitándolo cada día más, Sí, Señor. Ven dándole esa sabiduría del cielo, mi Rey. La gloria. Ayúdalo, bendícelo y prospéralo en todas las áreas, Amén. mi Rey. Muchísimas gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor Jesucristo. Y te pedimos, Padre, que tú vengas ayudándonos y vengas capacitándonos en este trimestre, Señor, que empezamos, mi Rey. Muchísimas gracias te damos por todo y todo te lo dejamos presentado en el bendito nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Manuel de Villaverde también ora al Señor. Gracias, Padre, porque una tarde más estamos Muchas delante gracias. de tu presencia, Padre.
Sí, Jesús. Te ruego, eterno Padre, que tú hoy nos bendigas a todos los que nos encontramos en este lugar. Aleluya. Que venimos con una intención. Aleluya, de que aleluya, tu palabra aleluya. plante semillas en nuestros corazones para que Sí, dé fruto, Rey. eterno Padre. Sí, Para Jesús. que seamos luminares en nuestras casas, en nuestras vidas, Amén. en nuestros barrios, en nuestras iglesias, Padre. Sí, Jesús. Para que, eterno Padre, tú nos des entendimiento de tu palabra para ponerla por obra, eterno Dios. Te presentamos, eterno Padre, a tu siervo para que tú le des facilidad de Aleluya. palabra, eterno Padre. Gracias te da mi vida por él, Padre, porque es un gran Gracias. ejemplo para nosotros, eterno Padre. Gracias. Gracias, Padre, por mis compañeros, eterno Dios, bendícelos, guárdalos, guarda sus casas, eterno Padre, y sus familias. Gracias. Te presentamos todas las cosas, eterno Padre, y dejamos todo en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. También nuestro hermano Antonio. Hola al Señor. Multitud de gracias, Espíritu Santo, te da mi vida en esta maravillosa tarde, eterno Dios. Amén. Porque nos hemos reunido para lo mejor, Espíritu Santo, que es saber de tu palabra, eterno Dios. Aleluya. Te da gracias mi vida, Espíritu Santo, por el profesor, eterno Dios, por la carga que tiene de cara a la juventud, Espíritu Santo. Gracias, Rey. Bendice su vida, Espíritu Santo, y bendícele en esta tarde, porque si Él es bendecido, nosotros también, Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. También tenemos con nosotros a nuestro hermano David, obrero del Señor desde Tetuán. Vamos a pedir que también ore al Señor. Amén. Señor, en esta tarde te damos gracias, Dios mío, por lo que vamos a hacer en esta tarde, Señor. Aleluya. Porque vamos, Señor, a adquirir el conocimiento de tu palabra, Dios mío. Solamente te ruego por todos los que estamos aquí, Señor, para que tú nos des la capacidad, Señor, de poder recibirla, Señor. Aleluya. Y sobre todo que nos des la sabiduría para ponerla por obra, Señor. Amén. Que todo lo que entendamos y comprendamos en esta tarde, Señor, nos sirva a nosotros para nuestra vida, Señor, y también para los Gracias demás, a ti, Padre. Señor. Te doy gracias, Señor, Dios mío, por nuestro profesor, Señor, que tú lo bendigas, Jesús. Señor, que lo sigas ungiendo como hasta ahora, Padre, que le Aleluya. sigas bendiciendo en todo, Padre. Te doy gracias, Señor, por esta bendición que es estar aquí estudiando tu palabra, Sí, Señor, Señor. en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, abrimos el material, la primera página, capítulo 1, epístola de Colosense. En este curso, en este trimestre, vamos a dar 4 cartas del apóstol Pablo. Dios os bendiga. 4 cartas del apóstol Pablo que son Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. Amén. Eso es todo. Vale. Eso. De acuerdo. Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. ¿Y por qué son tan importantes estas cartas? Porque justamente estas 4 cartas fueron escritas por el apóstol Pablo cuando estuvo 2 años en prisión en Roma. Vamos a leer, Natalio, la Biblia para entrar dentro del tema. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Entramos dentro del contexto histórico, aunque luego lo repasaremos cuando toque, ¿vale? Hechos, vamos a ir muy despacito, ya que han venido hermanos por primera vez, vamos a ir despacito, y luego ya cuando entremos en la doctrina despacito, vamos a ir poniendo cada cosa en su sitio. Así que hay mucha gente que cuando viene por primera vez al seminario, viene con un poquito de temor diciendo, no voy a poder comprender nada. Bueno, sepan que aquí está todo súper triturado, y si hay algo que no se entiende bien, pues paramos y lo explicamos. Lo importante es que en la clase te vayas a casa sabiendo algo nuevo, intentando madurar y perfeccionar nuestro conocimiento en el Señor. Vamos a ir, libro Hechos de los Apóstoles 28, 30 y 31. Natalia, cuando puedas. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y Hechos. ellos oirán. Hechos 28, 30. Hechos de los Apóstoles, Vale. capítulo Y 28. Pablo permaneció 2 Eso. años Eso. enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Amén. Así que al final Pablo llega a Roma
y en Roma, en vez de meterle en la cárcel porque ven la audiencia romana que no hay ningún delito de muerte el que ha cometido, solamente predicar el Evangelio, le dan un arresto domiciliario, no en la cárcel. Es un arresto domiciliario en una casa que él mismo se costeaba. Incluso sus colaboradores le ayudaban a costear ese alquiler y estuvo durante 2 años en una casa alquilada, eso sí, con una guardia, porque no podía salir de esa casa. Era un arresto domiciliario, pero sí que la gente podía venir a él y escucharle cómo predicar, cómo enseñaba. Pues en esos 2 años escribió estas 4 cartas que son una de las literaturas más gloriosas de la Biblia: Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. ¿Ven? Ya saben que lo que no puedas apuntar ahora, luego envío los audios, envío las fotos para recopilar todo eso. Esto es un poquito a plan de información para abrir la clase, para ubicarnos. Pablo, cuando escribía a la iglesia de Colosas, a los colosenses, estaba en Roma en arresto domiciliario durante 2 años. Pero el estar en arresto domiciliario no le impedía de seguir trabajando para el Señor, seguir escribiendo y siguiendo animando a los creyentes. Una vez que hemos metido en el contexto, nos vamos a capítulo 1, epístola a los colosenses. Discúlpame porque todavía no conozco a todos bien por el nombre. ¿Cómo te llamabas? Lucas. Vamos a leer en el material donde pone epístola a los colosenses. En el material, sí. Ahí arriba, donde pone capítulo 1. ¿Comenzamos? Sí. Pero aquí, leo. Sí, donde pone introducción, fecha y lugar, a partir de ahí. Y comenzamos ahora a estudiar un grupo de 4 cartas: Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses, que fueron escritas desde la prisión de Roma. Lo que hemos leído, que estaba en arresto domiciliario, no era una prisión, no era una cárcel, era un arresto domiciliario en una casa alquilada, sí. Donde su primer encarcelamiento, probablemente entre los años 62 y 64, después de Cristo. Esta fecha es importante. ¿Por qué es importante? Porque hay un acontecimiento histórico único en la historia de la iglesia primitiva, y es que en el año 70 vino la destrucción del templo de Israel y la dispersión a todas las naciones de Israel. La dispersión a partir del año 70. Empezaron a dispartirse por todas las naciones y el templo fue destruido en el año 70. Así que esta carta fue antes de ese acontecimiento histórico, antes de destruir el templo. Jesús lo profetizó, que veis todo este templo, no quedará piedra sobre piedra. Todo eso se cumplió en el año 70. Ahora cuando está escribiendo Pablo, está escribiendo antes de ese acontecimiento histórico, antes que se destruyera el templo. Sigo un poquito más, Lucas. las 3 primeras fueron entregadas a sus destinatarios por manos de Tíquico y Onésimo. Sigo un poco más. Filipenses parece ser la última de las 4 cartas, pues Lucas ya no está con él. 2:20, de otra manera hubiera sido nombrado en las salutaciones como en las demás cartas. Fueron entregadas en su destinatario por mano de Epafrodito. Son nombres griegos y son un poquito difíciles, pero entramos en materia, entramos en el tema. Estas 4 cartas fueron escritas por Pablo desde su prisión en Roma. ¿Vale? Escritas por el apóstol. Estuvo 2 años en esa casa alquilada, en arresto domiciliario, pero predicando el reino de Dios, como nos aparece aquí, ¿lo leéis aquí? Hechos 22, 30 y 21, predicando el reino de Dios y enseñando del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aproximadamente el año también es importante, el año 62 al 64, esos 2 años ahí. Y desde allí enseñaría abiertamente con libertad y sin impedimento. Desde la prisión Pablo sacó 4 cartas de tal belleza literaria y de riqueza espiritual
que fueron reconocidas como palabras inspiradas por Dios. Y allí va la reflexión. Te animo a que seas un poquito como Pablo. Saca de tu peor experiencia tu mejor versión. Saca de tu peor experiencia tu mejor versión. Aunque estés pasando por momentos difíciles, pero da lo mejor de ti mismo. Saca de tu experiencia, de tu peor experiencia, tu mejor versión. Colosenses, luego lo veremos, se divide en 5 partes. El libro de Colosenses tiene apenas 4 capítulos y tenemos la sección introductoria en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 13, como veis ahí. Luego vemos la sección doctrinal del 1.13 al 2.3. Luego la sección polémica, ya llegaremos a ella, del 2.4 al 2.23. La sección práctica del 3.1 al 4.6 y la sección personal, los saludos, del 4.7 al 4.18. Luego ya esto, lo que veis aquí, si no lo podéis escribir ahora, luego envío la foto para que lo podáis repasar en casa. Vamos a la sección de introducción. Y se quedó Manuel, vamos a leer la ciudad. Estaba situada en la región suroeste del Asia Menor, en Frigia Mayor, sede del misticismo oriental. A la margen del río Licus, a unos 20 kilómetros de Colosas, se encontraban las ciudades de Laodicea, conocida por sus riquezas, sus filósofos, oradores y sofistas, y la ciudad de Hierápolis, cuna de Epicteto, el más destacado de los moralistas, paganos y contemporáneo de Pablo. Son filósofos de los griegos. Sigue un poco más. La población se componía mayormente de frigios nativos y colonos griegos, pero había muchos judíos también. Amén. Estamos hablando específicamente de la ciudad de Colosas. Colosas está situada, estamos dentro de la introducción. Para entrar dentro del tema tenemos que hacer una introducción para ubicarnos. Cómo escribía el apóstol Pablo. Colosas, situada al sureste del Asia Menor, a 20 kilómetros de la Odisea, a 150 kilómetros de Éfeso, actualmente, no sé si lo veis, pertenece a Turquía y la ubicación exacta sería esta, donde hoy es la ciudad de Ornat, allí sería la ciudad de Colosas. Desde la ciudad de Colosas hasta Roma, si tú vas en coche, son 2.848 kilómetros. ¿Cómo lo sabes? Vete a Google y pon ¿cuántos kilómetros hay? ¿No? Ahora con la inteligencia artificial, ¿cuántos kilómetros hay desde Ornat a Roma? Hay 2.848 kilómetros. Si te vas en coche, tardas sin parar ni repostar 27 horas. Pero si tienes que repostar, los niños que tienen que comer, no sé qué, te tardas 2 días mínimo, 2 días mínimo. Bueno, este hombre Epafras, en ese tiempo no había coches. Estamos hablando años 62 después de Cristo. Algunas mulas, burros, camellos. Bueno, este es más listo, este iba en barco. Epafras cogió un barco y en barco es un poquito más corto, porque si lo ves por aquí, desde Ornat hasta Roma, tienes que hacer por aquí la bota de Italia, meterte Sicilia, Roma. Hay entre 1.500 y 1.800 kilómetros. O sea que no estaba aquí al lado, no te va a hacer un día. No, Epafras, quédate con esa palabra. Epafras cogió un barco y recorrió una distancia entre 1.500 y 1.800 kilómetros para encontrarse con el apóstol Pablo. Sin parar, un barco sin parar, tardaría de 3 a 4 días. Pero en aquel tiempo los barcos tenían que parar en todos los puertos. Son como los autobuses hasta ahora. Tienen sus paradas y tienen que parar ahí, estarse un tiempo y luego al día siguiente coger otra vez el barco y parar. Bueno, pues si hacían todas las paradas que tenía que hacer un barco en recorrido,
tardaría de 10 a 15 días Epafras en llegar a Roma, porque en Roma estaba el apóstol Pablo en esa cárcel, en esa casa alquilada durante 2 años. Pero a este hombre, Epafras, no le importó la distancia, no le importó la adversidad, porque él se sentía deudor, tenía que compartir la palabra. Él había recibido el mensaje de Pablo y ahora quería ir a donde Pablo. Y se le había pegado muchas cosas que Pablo. Y Pablo decía, yo me siento deudor de aquellos que no tienen el mensaje. Y tengo que predicar la palabra hasta lo último de la tierra. Porque Jesús nos dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y Pablo quería predicar hasta lo último de la tierra. Y aunque no llegó él hasta lo último de la tierra, pero sí que sus escritos, sí que sus palabras, sí que sus mensajes, sí que las cartas que están inspiradas por la Biblia, sí que han llegado hasta lo último de la tierra. Porque él tenía una mentalidad de deudor. Él se siente deudor. Es como aquel que tiene el antídoto contra el veneno mortal de la humanidad. Tiene el antídoto y no se puede quedar en la casa. Tiene que compartirlo para que la gente no muera con esta infección del pecado. Él se sentía deudor y decía Pablo, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros. Decía, ay de mí si yo no anunciara el evangelio. Y el mismo libro de Colosenses, vamos a leerlo, Josué. Colosenses 2:1, libro de Colosenses, capítulo 2 y versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Amén. Así que él tiene una lucha porque quiere predicar a todas las iglesias, pero ya esta iglesia ya ha sido formada, pero sin embargo, aquí dice que esta iglesia nunca había visto mi rostro. ¿Lo veis ahí? Nunca había visto mi rostro. Tengo gran lucha que sostengo dentro de mí porque quiero ir a vosotros, quiero predicaros la palabra, quiero edificaros en amor, quiero compartir la doctrina. Tengo tanto que dar al mundo que no me puedo quedar, pero ahora estoy preso 2 años en aquella casa alquilada, pero es Rúrica, pero la palabra no está presa. Aunque yo estoy preso, la palabra no está presa. Y llama a Epafras, vente para acá. ¿Cuántos kilómetros hay? Pues no está aquí, no está en Tetuán. Tienes que hacerte 1800 kilómetros. Tienes que tardar 15 días en barco hasta llegar a Roma. Pero te necesito conmigo. Y como era un hijo espiritual del apóstol Pablo, este hombre llamado Epafras, cogió lo poco que tenía su barco, 1800 kilómetros, hasta que llegó hasta Roma. Establecimiento de la iglesia, vamos a leerlo. Reyes, en el material, punto 3, al final. No es probable que haya sido Pablo el fundador de la iglesia. Parece ser que Epafras, de quien leemos en Filipenses 23, en Colosenses, ha sido su fundador. Amén, porque dice Colosenses 2:1 que no habían visto su rostro. Tengo carga y lucho por las iglesias que no han visto mi rostro. Quiero ir a predicar también a ellos y fundamentarles. Pero Colosas nunca había visto el rostro de Pablo. Así que Pablo no fue el fundador de la iglesia, fue uno de sus discípulos, que era Epafras. ¡Qué bonito! Que es verdad que tú no puedes llegar a todas las iglesias del mundo. No puedes llegar. Pero como hemos dicho, aunque yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Tú echas hoy aquí una semilla, lo he dicho un montón de veces, pero no sabes la trascendencia que puede tener una semilla. Una semilla, David, pesa miligramos, pero tú la echas a la tierra y no sabes la trascendencia que puede tener una semilla, porque de una semilla sale un árbol y de un árbol sale un fruto, y dentro del fruto tiene la semilla que cae en tierra, que produce otro árbol, que crece y que trae fruto, y dentro del fruto una semilla. Así que lo que hoy tienes es una pequeña semilla, pero dentro de la semilla hay un potencial que puede hacer un huerto frutal, un Edén de Dios. No sabes hasta dónde puede llegar tu semilla. Por lo tanto, como yo decía hace poco en uno de los estados,
tú lanzas la palabra, tú lanzas la semilla, que ya le toca a la semilla pelearse con la tierra hasta llegar a dar fruto. Amén. Así que tú lanzas la semilla. Pablo no pudo llegar a Colosa, pero uno de sus discípulos sí que llegó. Yo posiblemente no pueda llegar a Estados Unidos, pero quién sabe, cualquiera de vosotros puede llegar a Estados Unidos y predicar la palabra. Amén. Y aunque yo no llegue, pero yo he aportado mi semilla para que la gente que me escucha, esa misma semilla la pueda esparcir y pueda llegar hasta lo último de la tierra. Amén. Y este hombre, Epafras, era un discípulo del apóstol Pablo. Pablo fue el promotor del mayor avivamiento de Asia. El mayor avivamiento de Asia lo trajo el apóstol Pablo. Vamos a leerlo, los reyes. Epafras, con toda probabilidad, se había convertido por testimonio de Pablo durante su residencia en la ciudad de Éfeso, teniendo esta ciudad muchas vías de comunicación con la Odisea y otras ciudades vecinas. De Éfeso a Colosas había 150 kilómetros. Amén. Pero es que Pablo, desde Éfeso, trajo el mayor avivamiento a las iglesias de Asia, y vamos a leerlo por allí, Samuel. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 31. Libro de Hechos, capítulo 20 y versículo 31. Por tanto, velad, acordando por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Éfeso? Ahí lo pone, 3 años. De noche y de día, no me he cansado de testificar, de exhortaros y de amonestaros. Y ahora vamos a ver lo que hizo en esos 3 años. Abraham, lee Hechos 19:10. Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y el 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aleluya. Así que estuvo 3 años en Éfeso, el primer tiempo predicando en la sinagoga, luego en la casa de un hombre llamado Tirano, en una escuela filosófica, que este hombre Tirano por la mañana daba filosofía griega, pero luego por la tarde le dejaba la llave a Pablo, y Pablo durante 2 años permaneció en la escuela de Tirano predicando el Evangelio, dice, de manera que toda Asia, todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron de la palabra del Señor, y Dios hacía milagros extraordinarios por medio de la mano de Pablo. En 2 años estalló el gran avivamiento en Asia, y todo Asia conoció de la palabra del Señor, del Evangelio y de los milagros extraordinarios que Dios hacía por medio de la mano de Pablo. Y ese mensaje llegó a Epafras. ¿Y Epafras qué fue? Pues se fue a su ciudad de origen, que se llamaba Colosas, que estaba a 150 kilómetros, y predicó la palabra a los colosenses, y de ahí se formó la iglesia de Colosas. Pero cuando vino el problema, cuando vino doctrinas peligrosas, Epafras se fue donde Pablo para que Pablo les enseñara cómo hacer frente a todos los problemas que se le venían encima. Así que Pablo no fue el fundador de la iglesia porque nunca habían visto su rostro, pero Pablo sí fue el promotor de todo el avivamiento que llegó a Éfeso. Por 3 años estuvo predicando, y todos los que habitaban en Asia escucharon de la palabra de Dios. Probablemente el fundador de la iglesia sea Epafras. Y vamos a leer unos versículos por allí. Emanuel de Villaverde. Abraham, ¿no? Abraham no ha leído. Vale. Manuel, lee Colosenses 1, 6 y 7. Colosenses 1, 6 y 7. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Amén. O sea, desde el mismo día que oísteis
y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido, y ahí aparece la palabra de este hombre, ¿de quién? De Epafras. Epafras fue el que le dio a conocer la gracia y la palabra de la verdad, como habéis aprendido de Epafras, el cual es un consiervo y es un fiel ministro. Amén. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Epafras. Vamos a pedir a nuestro hermano Cristian. Léenos en la Biblia, Cristian. Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea, y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Amén. Os saluda Epafras, el cual es siervo de Jesucristo, y aquí aparece la palabra, tiene gran solicitud por vosotros. Tiene gran solicitud por vosotros. Está dispuesto a abandonar lo suyo para atenderos a vosotros, a tal punto que se ha hecho 1800 kilómetros para estar conmigo, para después solucionar los problemas doctrinales que están entrando en la iglesia. Epafras, el posible pastor de Colosas, al levantarse las doctrinas erróneas importantes y peligrosas, no duda y corre alrededor de 1800 kilómetros en barco, aproximadamente 15 días, desde Colosas hasta Roma, para encontrarse con Pablo en la casa alquilada y comentarle los problemas de la iglesia. Desde allí Pablo enviaría esta carta a los colosenses por mano de Tíquico y Onésimo, los nombres, no se puede llamar Joselito, el hermano. Tíquico y Onésimo, vamos a leerlo, Colosenses 4:7. Por aquí atrás, hermano, ¿podéis leer alguno? ¿No tiene Biblia? Por aquí, ¿nos puedes leer tú, Richard? ¿Vale? Cógenos Colosenses 4:7 al 9. Colosenses 4:7 al 9. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Amén. He enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestro corazón. Amén. Así es que cuando vino Epafras a donde estaba Pablo, había otro hombre, otro hermano fiel ministro que se llamaba Tíquico y Onésimo, y nada más que le escribió la carta a los colosenses fue Tíquico el que rápidamente, el que le devolvió la carta para que los colosenses pudieran instruirse en la exhortación del apóstol Pablo. Amén. Y lo que el apóstol Pablo intentaba corregir por medio de esta carta de Colosenses que vamos a ver a lo largo de este mes. Epafras le hace saber a Pablo y Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo y envía la carta por medio de Joselito, es que no había Joselito, Tíquico y Onésimo, para que la exhortación le llegue rápidamente, Y vamos a hacer un bosquejo. Para analizar una carta siempre hay que hacer estas 5 preguntas. Voy a cortar ahí. Corto un momentito, vale. Y retomo. Para analizar una carta, ya sea Colosenses, Efesios, Filipenses, todas las epístolas de Pablo, hay que hacer estas 5 preguntas. Primera, ¿quién es el autor? En este caso es el apóstol Pablo. ¿Quién son los destinatarios? En este caso sería la iglesia de Colosenses. ¿Cómo saluda el autor? Sería el punto número 3. 4. ¿En qué fecha fue escrito? Ya sabemos que fue entre el 62 o 64. Y 5. ¿Cuál es el tema principal de la epístola? Para analizar una carta, ya pueda ser Colosenses, Efesios o Filipenses, hay 5 puntos, 5 preguntas importantes para poder analizar y desarrollar
una carta de la Biblia. Primero, importante, ¿quién es el autor? Pablo escribió 13 epístolas. Pablo escribió 13 de las epístolas. Otras las escribió Pedro, otras las escribió Juan, una escribió Judas, el hermano del Señor, otra escribió Jacobo, pero Pablo, el que más escrito del Nuevo Testamento tiene. Después Juan el apóstol, que escribió Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y también Apocalipsis. Juan, el discípulo del amor, escribió 5 cartas, pero el mayor de todos, Pablo, el apóstol de la fe. Hay 3 apóstoles, doy tiempo porque hay hermanos que están escribiendo, ¿vale? Hay 3 apóstoles importantes en la historia. El apóstol Pablo se le denomina el apóstol de la fe. El apóstol Pedro se denomina el apóstol de la esperanza. Y el apóstol Juan se le denomina el apóstol del amor. Fe, esperanza y amor. En 3 apóstoles. El primero, el apóstol de la fe, el apóstol Pablo, indudablemente. Segundo, el apóstol de la esperanza, el apóstol Pedro, el que escribe primera de Pedro 1:3. Él nos hizo renacer para una esperanza viva, el apóstol de la esperanza. Y el apóstol Juan, el apóstol del amor. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Apóstol de la fe, apóstol de la esperanza y apóstol del amor. Le da tiempo para que pudieras escribir ahí las 5 preguntas para poder analizar una epístola. Primero, ¿quién es el autor? ¿Quién son los destinatarios? ¿Cómo saluda? ¿En qué fecha fue escrito? ¿Cuál es el tema principal? Primero, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor? Indudablemente es el apóstol Pablo. Indudablemente es el apóstol Pablo. Colosenses 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo es el escritor. ¿Qué significa Pablo? Pablo significa pequeño. Pablo significa pequeño. ¿Qué significa apóstol? Significa enviado. Apóstol significa enviado. Pablo significa pequeño. Y él reconocía, aunque soy pequeño, pero soy enviado. Amén. Pablo, apóstol, aunque soy pequeño, pero enviado por Dios, tendré éxito. Hay un libro en el libro de Job que dice: si tú de mañana me buscares y rogases a Dios, si fueses limpio y recto, aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será grande y exitoso. Así lo decía el apóstol. Aunque soy pequeño, pero soy enviado por Dios. El éxito no estaba en la cualidad del hombre, sino en la cobertura en el cual eres enviado. Y ahora vamos a ver, hablando de esto, de que uno es pequeño pero es enviado, tiene éxito. Había un profeta por ahí, Juan. Vamos a leer la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 hasta el 5. Primera de Reyes está en el Antiguo Testamento. Todo esto para ver cómo un hombre era pequeño, no tenía nombre, era anónimo, pero era enviado por Dios. Qué importante, aunque uno no tenga títulos ni rangos, pero que sea enviado por Dios. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tiene Juan por ahí? Sí, leo. Vamos. He aquí que un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino de Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, Sigue, hasta el 6. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quemará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él
se la secó y no la pudo enderezar, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. ¿Sigo? Sí. ¿Y el varón? Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Aleluya. Amén. ¿Cómo se llamaba el varón? No lo dice. No lo dice. ¿Qué título ostentaba? Era varón de Dios, era un varón de Dios, pero se enfrentó a un rey que se llamaba Jeroboam, que intentaba sacrificar a los ídolos, que intentaba sacrificar a los demonios, y le dijo: prenderle. Y cuando dijo prenderle, se le quedó la mano seca y se tuvo que venir abajo, y le rogó a este varón de Dios que orara por él para que le fuera a restaurar la mano, y la mano le fue restaurada. Pero vamos a leer un poquito más, Daniel. Ahora nos vamos al 7 hasta el 12. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había dicho al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Amén. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Vas a ir, vas a profetizar, vas a hacer lo que yo te mande, pero vete por otro camino de regreso y ni siquiera comas con ellos, ni estés con ellos, nada. Vente, da el mensaje y regrésate rápidamente, porque si no, se te puede subir la fama a la cabeza y va a ser peor para ti. Vamos a seguir leyendo un poquito más, Ramón. Lee desde el 13 hasta el 20. Y él le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él por ello lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. O sea, que el profeta recibió palabra de Dios. ¿De quién recibió la palabra? De Dios. Pero aquí vemos que este profeta, mintiéndole, le dijo: a mí me ha hablado un ángel. ¿Qué tiene más autoridad, un ángel o la palabra de Dios? La Biblia dice: si aún un ángel del cielo anunciare otro evangelio, sea anatema. Pero este hombre hizo más caso a un profeta que le dijo que le había dicho un ángel, a la palabra que había recibido directamente de Dios. Sigue leyendo, Ramón de Villaverde, y termina. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová el profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Sigue. 23 y 24. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le tocó un león en el camino y le mató. Hasta ahí.
Así que Dios. ¿Quién se lo dice? Dios. Vas a ir, yo te envío, eres anónimo, pero eres un enviado. Tienes que ser obediente a lo que yo te diga. Te vas a enfrentar a un rey. El rey se le va a quedar la mano seca, se va a romper el altar, pero no comas con ellos. Vuélvete por otro camino para que no se te suba la fama a la cabeza. ¿Qué pasó? Que vino otro profeta mintiéndole y le dijo, pero si es que a mí se me ha revelado un ángel, ¿quién tiene mayor autoridad? ¿La palabra de Dios o la palabra de un ángel? Indudablemente la palabra de Dios, porque la Biblia nos advierte, si aún un ángel del cielo os predicara otro evangelio, sea anatema. ¿Y este que hizo? Pues dejó de obedecer la voz de Dios por obedecer la voz del ángel. ¿Y qué es lo que le pasó? Que yendo de camino le topó un león y lo mató. Así que un profeta joven, sin nombre, pero enviado por Dios, tuvo éxito. Pero dirigido por los hombres, fue devorado por el león. Dirigido por los hombres, fue devorado por el león. Porque si te envía Dios, tendrás éxito. Pero si te manipulan los hombres, serás devorado por el león. Pablo no fue llamado por voluntad de hombre, Colosenses 1:1. Pablo fue llamado por voluntad de Dios, capacitado y enviado por la voluntad de Dios. Ezequiel, Romanos 1:1 los lees. Y Antonio, desde Tuán, puedes leernos Colosenses 1:1 cuando yo te diga. Primero Ezequiel, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Pablo, siervo y apóstol. Y ahora Antonio lenos Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano de Timoteo. Amén. Colosenses nos decía, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por la manipulación del hombre, sino por la voluntad de Dios. Apóstol, y ahí aparece de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Hay dos clases de apóstoles. Unos son apóstoles de Jesucristo o apóstoles del Cordero, y otros son apóstoles para edificación de la iglesia. ¿Vale? Lo voy a volver a repetir, no sé si alguna vez lo habéis escuchado, pero vamos a ir despacito porque ya esto es doctrina. Hay dos clases de apóstoles. Uno que son apóstoles de Jesucristo, que era el apóstol Pablo. Antonio, ¿qué has leído tú? Era Por la voluntad de Dios. apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo era apóstol de Jesucristo. Hay dos distintos apóstoles. Apóstol de Jesucristo y apóstol para edificación de la iglesia. Apóstol de Jesucristo solamente hay 12. Apóstol de Jesucristo solamente hay 12. No puede haber más en la historia. Solamente hay 12. Apóstol de la iglesia a todos los que Dios pueda llamar. ¿Vale? Y vamos a leer en la Biblia. Ahora sí, Ramón de Palomeras. Léenos Efesios 4:11. Y Antonio de Palomera nos coges Hechos 1:26. Del samaritano. Vale. Del samaritano, vale. Así que en Efesios 4:11 tenemos los apóstoles, pero los apóstoles para edificación de la iglesia. Efesios 4:11. ¿Lo tienes? 4:11, sí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
Amén. Estos apóstoles son para perfeccionar a los santos, para edificación de la iglesia. Apóstoles para perfección y edificación de la iglesia. ¿Cuántos son? Todos los que el Señor llame como apóstol. El apóstol que nosotros hemos tenido más cercano es el tío Emiliano, apóstol de la misión Filadelfia, que levantó tanto España como Portugal para la gloria del Señor. Amén. Es apóstol para edificación de la iglesia, pero apóstol de Jesucristo, apóstol del Cordero, solamente, única y exclusivamente pueden ser 12 personas. Vamos a verlo por qué. El sucesor de Judas se llamaba Matías. Vamos a leerlo, Antonio, Hechos 1:26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Matías fue el primer apóstol de la iglesia. Matías fue el primer apóstol de la iglesia. Jesús había elegido a sus 12 apóstoles, pero Judas, por cuanto Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata, quedó su vacante libre. Pero ahora echan suerte y le cae a Matías. Pero Matías no fue el número 12 de los apóstoles del Cordero, no. Fue el primer apóstol de la iglesia. ¿Entienden? Primer apóstol de la iglesia. Hay dos distintos apóstoles. Apóstol del Cordero solamente pueden ser 12. Apóstol de la iglesia, todos los que el Señor llame. Como Judas cayó de los 12 apóstoles del Cordero, había una vacante libre. Porque a partir de Matías fue el primer apóstol de la iglesia, porque lo eligió la iglesia. Lo echaron a suerte y la suerte cayó sobre Matías. Y dice, mira qué puntualización, fue contado con los 11, pero nunca llegó a ser el número 11. ¿Vale? Fue contado con los 11, pero Matías nunca llegó a ser el número 12. Vamos a leer, David, Mateo capítulo 10, versículo 1, hablando del llamamiento a los 12 discípulos. Mateo capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echaran fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Sus 12 discípulos ahí están marcados por nombres, apellidos, por hijo de no sé quién. Ahí están todos los 12 apóstoles, pero ahí puntualiza Judas, el que también lo entregó. Así que quedó una vacante libre dentro del número 12 de los apóstoles del Cordero. ¿Por qué está limitado a 12? Pues porque la Biblia no lo dice. Vamos a leer, ¿cuál era tu nombre? Perdóname, hermano. Daniel, vamos a leer Apocalipsis capítulo 21 y versículo 14. Apocalipsis 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí aparece la Nueva Jerusalén. Una recopilación por encima. Esto es escatología, pero no vamos a darla. La gran tribulación, primero la iglesia es arrebatada. Pasa los que no crean en Jesús, la gran tribulación. Después Cristo viene a reinar por 1000 años. Después del milenio, Satanás será desatado y será la última de la batalla de Gog y Magog. Después de la batalla de Gog y Magog, el juicio del gran trono blanco. Después del juicio del gran trono blanco terminamos cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Y al final del todo, la nueva Jerusalén tiene 12 cimientos. Y cada cimiento es una piedra preciosa. Y dentro de cada cimiento están los 12 nombres
de los 12 apóstoles, del Cordero. Por eso está limitado el número de los 12 apóstoles del Cordero a 12. Apóstol de la iglesia puede ser todo el mundo. Apóstol del Cordero solamente 12. ¿Por qué? Porque en la Nueva Jerusalén, el fundamento de la Nueva Jerusalén, tendrán los nombres escritos de los 12 apóstoles del Cordero. Pero Judas Iscariote no está, porque perdió su lugar. Entonces, ¿a quién ponemos en lugar de Judas Iscariote? ¿A quién ponemos en su lugar? Bueno, vamos a ver los requisitos. Nos quedan 15 minutos, a ver si nos queda, a ver si terminamos. Requisitos para un apóstol del Cordero. Requisitos para ser apóstol del Cordero. Jesús es tu nombre, ¿no? Jesús coge Filipenses 3:5. Tú eres Daniel. Tu nombre, Alfredo. Vale. Alfredo, coge 1 Corintios 9:1 en la Biblia. 1 Corintios 9:1. Vale. Por aquí, Natalio, coge Gálatas 1:1. Gálatas 1:1. Lucas, coge 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. A ver si así terminamos de una pasada. Vale. Manuel, coge Romanos 15, 18. Romanos 15, 18. ¿Vale? Josué, coge 1 Corintios 15, 9. ¿Vale? Y allí, en ese pantallazo general, a ver si podemos terminar de una pasada. Requisitos para un apóstol del Cordero, no apóstol de la iglesia, porque apóstol de la iglesia puede ser todo aquel que es llamado por Dios, pero apóstol del Cordero solamente está limitado a 12. ¿Por qué? Porque el fundamento de la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos y el nombre de los 12 apóstoles, pero uno de los apóstoles cayó por transgresión, que es Judas, y quedaba una vacante suelta. ¿A quién le ponemos como apóstol del Cordero número 12? Matías no puede ser, porque Matías fue el primer apóstol de la iglesia. ¿A quién le pertenecía ese rango? Vamos a verlo. Hay exigencias, hay requisitos para ser apóstol del Cordero. Primero, tiene que ser hebreo. Así que ninguno de los que estamos aquí podemos ser apóstoles. ¿Por qué? Porque ninguno de los que estamos aquí somos hebreos. Vamos a leerlo. ¿A quién le toca primero? A ti. Vale. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Bueno, vemos a un personaje que era hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. Cumple el primer requisito, pero el segundo requisito era que tenía que haber visto a Jesús. Tenía que haber visto a Jesús. Y eso no lo puede cumplir mucha gente. 1 Corintios 9:1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy mi obra en el Señor. Amén. Este personaje también dice que ha visto a Jesús personalmente. Así que ya tiene 2 requisitos para ser apóstol del Cordero. También, no solamente tiene que ser hebreo, no solamente tiene que haber visto a Jesús, tiene que haber sido llamado directamente por Jesús. Llamado directamente por Jesús, Natalio. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. Este hombre es llamado directamente por Jesús, llamado por Jesús. ¿Recuerdas cuando este hombre iba camino a Damasco y le salió el Señor al encuentro y le dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa es dar poste con tu aguijón. Y termina diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Así que tuvo un encuentro con Jesús y tuvo un llamado especial con Jesús. Cuarto, tenía que ser testigo ocular, testigo presencial de la resurrección de Jesús. Y vamos a ver 1 Corintios 15, 8 y 9. Al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de que sea llamado apóstol, porque perseguís a la iglesia de Dios. Y el 10 de los. Pero a la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Amén. Dice este hombre, y el último de todos, Jesús se me apareció a mí. Jesús se me apareció a mí, que soy el más pequeño de todos los apóstoles. No estaba hablando de apóstoles de la iglesia, indudablemente estaba hablando de los apóstoles del Cordero. Que no soy digno de ser llamado ni siquiera apóstol de la iglesia, pero no solamente me ha elegido Dios, me ha llamado Dios como apóstol de la iglesia, me ha llamado como apóstol de Jesucristo, apóstol del Cordero. Así que había un hombre que era hebreo, que había visto a Jesús, que había tenido un encuentro con Jesús, que había sido llamado por Jesús, que había sido testigo presencial de su resurrección y tenía que hacer obra de apóstol conquistando nuevas tierras. Vamos a leerlo. Romanos 15, 18. Al 23. Porque no salí a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aleluya. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros. Aleluya. Porque espero veros al pasar. Amén. ¿Quién era este hombre? Dice, todo desde Jerusalén hasta el final de Asia, todo lo he llenado del Evangelio. Y no teniendo ya más terreno que conquistar, ahora ya me tengo que ir a Roma. Pero no sabía Pablo que para ir a Roma tenía que ir preso en aquella casa alquilada. Así que este hombre que se llamaba Pablo hizo obra de apóstol, fue llamado por el Señor, fue testigo ocular, era hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo, era llamado directamente por Jesús, le había visto directamente después de su resurrección, el que cumplía todos los requisitos para ser el apóstol número 12, fue Pablo el apóstol, decía Antonio, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Matías no fue apóstol del Cordero, fue apóstol de la iglesia, porque Matías no fue llamado por Jesús, fue elegido por la iglesia, no fue testigo ocular de la resurrección. Ese lugar estaba reservado para Pablo, apóstol del Cordero número 12, no por la voluntad de hombres, sino por la voluntad de Dios. Y es verdad que allí en la Nueva Jerusalén tendrán los nombres de los 12 apóstoles: Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tadeo, pero al final del todo, con un rótulo dorado, ahí también aparece la figura de uno de los personajes más influyentes de la historia, el apóstol Pablo, el que convirtió dos continentes, continente asiático y continente europeo, con la palabra del Señor, el que dijo, todo lo he llenado del Evangelio, y no teniendo más territorio que predicar, me voy a Roma a seguir predicando la palabra. ¿Quién es este hombre? Aquel que se presenta como pequeño pero enviado, pequeño pero enviado. Y es que no saben la trascendencia que tiene un pequeño cuando es enviado por Dios. Amén. Y empezó persiguiendo a la iglesia.
Empezó persiguiendo la iglesia, pero terminó escribiendo 13 de las mayores epístolas que tenemos en la Biblia. Un personaje que ha trascendido hasta lo último de la tierra, que allí donde está la más última aldea del mundo, hay por lo menos una porción del Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento aparece 13 epístolas de este personaje. El apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Y con esta reflexión terminamos y concluimos esta primera clase del libro de Colosenses. Amén. Lo que importa no es tu estado actual. Lo que importa es lo que Dios puede hacer a través de ti. Pablo empezó siendo pequeño, pero como era enviado, conquistó 2 continentes, escribió 13 epístolas, levantó Éfeso, levantó las ciudades de Corinto, una de las ciudades más principales, de Tesalónica, de Filipos, y todo lo llenó del Evangelio. Tenía una pequeña semilla, pero no era como aquel hombre que tenía un talento y no quería hacer nada con él, sino que lo enterró, lo enterró. Hoy te invito a que lo que Dios te ha dado, que no lo entierres, que lo pongas a disposición del Señor, que aunque para ti sea una pequeñita semilla de mostaza que apenas pesa unos miligramos, pero en las manos del Señor se puede hacer un gran bosque de frutos de gloria para la gloria del Señor. Y terminamos con ese versículo que nos dice el libro de Job, amén. Si tú de mañana me buscares, amén. Si buscares al Todopoderoso, si fueses limpio y recto, aunque tu principio haya sido pequeño, tu poster estado será grande y exitoso. Pequeño, pero enviado por Dios, trasciendes a todas las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a dar gracias a Dios por esta tarde bendecida. Todo aquello que no haya podido coger en esta tarde, mañana envío las fotos, envío los audios para poder registrar toda la clase de hoy. Amén. Aleluya. Gracias a ti, Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias. Amén. Amén. Nuestro hermano Reyes aquí delante, que nos dé gracias en oración. Amén. Señor, muchas gracias, Dios mío, por la clase de hoy. Gracias, Señor, te doy por tu siervo. Sigue usando de él de esta manera que te está usando. Te ruego, Dios mío, que la palabra de esta tarde haga bien en nuestros corazones. Y podamos compartirlo con más personas, Señor. Y hagamos bien a la vida, igual que en esta tarde a nuestras vidas nos ha hecho bien. Gracias, Señor, por esta clase y por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermano. Igualmente. Bien.